Bueno, para finalizar, en cuanto a charlas, porque luego vamos a tener un pequeño debate, me gustaría introduciros a Eva Ferreira, matemática, catedrática de Economía Aplicada. Ha sido nuestra rectora de la Universidad del País Vasco durante los últimos 4 años. La verdad es que de lo que nos va a hablar hoy, pues yo cuando mandaste el título me quedé así como pensando si tenía algo que ver con el cuento ese del rey desnudo o lo del traje del emperador, ¿no? Con eso de que a quién va a creer usted, ¿no? A lo que le digo, a lo que veo, algo así, ¿no? Y yo digo, claro, igual tiene algo que ver con eso, porque de alguna forma una de las cosas importantes, recuerdo de cuando estabas de rectora, era, aparte de tu impulso a la investigación, al tema de la igualdad, de la sostenibilidad, era sobre todo el intentar que la divulgación de la ciencia fuese lo más amplia posible, ¿no? Que llegara a cualquier extremo. Y como, no sé, yo te veo como viendo, no sé si te leías las aventuras de, ¿cómo se llama?, Catalina de Lauso, o más bien, supongo, veías Pippi Langström, sí, ¿no? Que conseguía hacer cualquier cosa que pretendía, ¿no? Era ese impulso, pues bueno, pues digo, pues por ahí irá la cosa, no sé. Quédate a la charla. Sí. Pues nada, sin más tiempo que robarle a Eva, pues nada, tienes el micrófono y ánimo con todo. Vale, gracias, Guillermo. A ti. Bueno, pues empiezo por ahí. Bueno, antes de eso, agradecer este honor, ¿no?, de ser una de las 3 ponentes de este aniversario del Círculo Escéptico. Y sí, el título, ¿a quién vas a creer, a mí o a tus propios ojos?, pues me gustaba, pero básicamente por 2 razones. La primera razón es que la frase misma parece que es como un poco una perogrullada, ¿no? Como que ¿a quién voy a creer? ¿A lo que me digas tú o a lo que yo veo? A lo que yo veo, por supuesto. Y por otra parte, es que esta frase se dice en esta escena. Está en inglés, pero la escena yo creo que se entiende perfectamente. Your Excellency, here's your water. What in the world's the matter? Your Excellency, I thought you left. Oh, no, I don't leave. But I saw you with my own eyes. Well, who are you going to believe, me or your own eyes? Es lo que vemos en la escena. Esta es una escena para los boomers de la sala, una escena de una película de los hermanos Marx, de Sopa de ganso, y es donde se pronuncia esta frase. En esta escena de enredo, la gran Margaret Dumont ve salir al personaje de Groucho, o que ella piensa que es Groucho, y según le ve salir, le vuelve a ver y dice, pero si yo te acabo de ver, y le contesta, chico Marx disfrazado de Groucho, ¿pero a quién vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos? ¿Por qué me gusta, aparte de que me encanten los hermanos Marx, por qué me gusta esta idea? Porque si a mí me preguntáis hace un año si conocía esta frase, hubiera dicho que sí. Y si me decís que apueste quién la ha pronunciado, yo hubiera dicho, y habría apostado bastante pasta, porque una es así de Bilbao, que la frase la había pronunciado Groucho Marx. Pues no, pues fue Chico. Entonces, ¿cuál es la misión de la charla mía hoy un poco? Es pues que esto del escepticismo empieza por uno mismo, si me permitís este pareado. ¿Y a dónde quiero ir a parar con esto? Pues a que muchas veces damos por sentado cosas que creemos, cosas que vemos, cosas que nos cuentan y nuestro propio relato. Y yo diría que parte de la explicación no está Elena Matute, que me hubiera gustado luego hablar con ella, pero parte de la explicación es que como seres humanos nos gusta tener relatos, nos gusta explicar por qué nos pasan las cosas, nos gusta las certezas. Decía Kant que la inteligencia de una persona se medía por su capacidad de gestionar la incertidumbre y quizá algo de eso hay. Y quizá algo de que no nos gusta que las cosas sean azarosas, quizá esto hace pues, que a veces nos inventemos cosas, creamos en cosas extrañas. Y bueno, pero con esta dualidad tenemos que vivir, con la dualidad entre lo azaroso y aquello que somos capaces de conocer y comprender. Y esto es algo que nos preocupa desde el principio de los tiempos. Y si me permitís, pues vamos a pasar, si soy capaz de pasar la página.
estoy pinchando fuera del vídeo. Ahora, y si podemos, vamos a poner un poquito de música ambiente. Esto que suena es una pieza de Carmina Burana que se titula Fortuna Imperatriz Mundi. En este poema de O Fortuna se habla de la fortuna como esta diosa, como este poder de lo extraño, totalmente caprichoso. Esto es un tema del siglo XIII. Y al lado, veis ahí, al lado del poema que podéis leer, y la verdad que es un poco inquietante, podéis ver un grabado del siglo XV donde se contraponen la diosa Sapientia y la diosa Fortuna. La diosa Fortuna, que la tenéis a vuestra izquierda, aparece como una diosa con los ojos vendados, ciega, la diosa del capricho, de la buena, de la mala suerte, de la oscuridad, que pues mira las cosas a través de esa ruleta del azar. Y enfrente está la diosa Sapientia, que es la diosa de la luz, de la sabiduría, de la bondad, que se mira en ese espejo del conocimiento. Y como digo, pues desde estos tiempos, desde que tenemos historia, vemos que esa contraposición pues nos ha ido inquietando y que queremos dominar esa fortuna. Queremos dominar la fortuna, queremos dominar nuestra suerte, queremos hacer cosas para atraer la suerte. Hemos estado hablando, he escuchado antes las charlas, hemos escuchado todos y bueno, nunca nos metemos en ese 30% de gente que cree o que hace cosas raras, ¿verdad? No estamos ahí. Bueno, pues vamos a empezar por decirnos a nosotros mismos que sí, hacemos todos cosas raras. 1984, final del Athletic en Madrid contra el Barça. Yo fui a esa final con mi amiga Beatriz y ya está. Y el Athletic está de secano, años y años y años. En 2024 yo le digo a Beatriz, ¿ya sabes lo que ha pasado, Bea? Que no hemos vuelto a ir juntas a una final del Athletic. En el 24, ¿qué hicimos Beatriz y yo? Pues nos fuimos a Sevilla. ¿Y qué pasó? Ganó la Copa del Athletic. ¿No está clara la relación causa-efecto? Ah, no. Vale. ¿Cómo sois? Gente que hace cosas raras, yo creo que todo el mundo, pero de una manera bastante especial, deportistas de élite que ganan muchas competiciones y, sin embargo, también hacen cosas muy raras. Michael Jordan parece que llevaba siempre unos calzoncillos de la suerte, que eran de la universidad, que le había regalado su padre, y los debía llevar siempre debajo de los pantalones de jugar a baloncesto. Serena Williams tenía todo un ritual de botar no sé cuántas veces la pelota antes del primer saque, no sé cuántas después del segundo, una cosa rara así, y de hecho ella tenía clarísimo que si no lo hacía, perdía, y pensaba cada vez que perdía que es que no lo había hecho, aunque recordara haberlo hecho. De Rafa Nadal ni os cuento, la de ritos que hace antes de jugar, después de jugar, mientras juega, etc. Y bueno, podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos de estos. Y como digo, creo que no estamos nadie libres de pecados. Me gusta a mí esta frase de Michael Sherman, el director de Skeptic Society desde el 91, que dice algo así como que las personas inteligentes creen, o creemos, si nos consideramos dentro de ese grupo, en cosas extrañas porque tienen recursos, argumentos intelectuales para defender creencias a las que llegaron por razones poco inteligentes. Y esto es humano. Queremos atraer la buena suerte. Pero ya no solamente a través de ritos muy individuales, que cada uno sabe lo que hace y se lo monta a su manera, sino con cosas más colectivas, ya que están como consagradas como atractores de buena suerte. Un trébol de 4 hojas, un egusquilore, un objeto de estos para combatir el mal de ojo. Queremos atraerla y queremos predecirla y queremos predecir el futuro. Y lo queremos hacer pues a través de muchísimos tipos de lecturas totalmente esotéricas, ¿no? Yo diría que la principal es que nos guíen los astros. La fascinación por la astrología, bueno,
la fascinación por los astros en general. Hemos asistido a la charla de Ricardo y es que esto es una maravilla, esto nos fascina, los planetas. ¿Cómo no van a tener alguna influencia los planetas, por favor, con lo maravillosos que son? Bueno, pues los astros están ahí, ¿no? Está el horóscopo, la lectura, la simbología a través de los astros, está el tarot, la lectura a través de las cartas, está la quiromancia, bueno, relacionado con astrología, y tenemos constelaciones familiares, las cartas astrales, y luego ya relacionado con lo que es el cuerpo humano, que también supuestamente nos transmite señales de presente, de pasado y de futuro de nuestra vida a través de la mano. Está la quiromancia, está la rumpología a través de las nalgas, la lectura de las nalgas. Aquí la principal valedora era la madre de Sylvester Stallone, la que hizo famosa esta técnica, que tiene absolutamente la misma base científica que la lectura de las manos. Pero hay más, ya nos hemos sofisticado y tenemos la anomancia, no voy a decir lo que significa, la escrotomancia, tampoco la voy a decir, y la vulvamancia. Y esto existe, hay libros y hay mucha teoría desarrollada sobre este tipo de técnicas. Y esto no es un juego en el sentido de que esto mueve millones. Todo esto mueve millones. No es fácil calcularlo porque no se declara de esta manera, pero bueno, hay las aproximaciones. Estamos hablando de que en España los servicios esotéricos mueven alrededor de 4.000 millones de euros anuales. Para que hagamos una idea, los presupuestos generales I+D+I anuales son 17.000 millones, si no he mirado mal esta información. O sea que ya estamos, si ponemos la contraposición de esoterismo frente a investigación, desarrollo e innovación, pues, en fin, esto es lo que hay. ¿Y qué explicación? ¿Cómo esto se mantiene en el tiempo? Pues a mí me parece que en el libro este de Manly Hall realmente es la explicación que me parece más creíble. Porque lo que viene a decir dice, es que alrededor de todo esto podemos hacer toda una teoría y existe una manera de descifrar esta simbología porque realmente esto es una ciencia, esto es un saber. ¿Por qué es un saber? Pues porque cuando lo mismo se repite en todas las civilizaciones, pues no puede ser mera superstición. Vale, ya está, zanjado el tema. Este señor, que era un místico estadounidense, uno de los grandes divulgadores del esoterismo del siglo XX, pues hablaba de esto, ¿no? De que del simbolismo es el lenguaje de los misterios y es la manera en la que la naturaleza nos habla y los humanos, a través de distintas técnicas, sea la lectura de los astros, la del cuerpo humano, la del ano, de lo que sea, puede ir descifrando si tiene el saber necesario para hacerlo. Pero no basta con esto. Para darle una especie de fundamento de que esto realmente es un saber, apelamos a la historia. Y de hecho, si miráis ahora, yo estos días he estado mirando para decir lo que digo, que en la publicidad seguimos manteniendo en el siglo XXI argumentos científicos para avalar, supuestamente científicos, para avalar este tipo de técnicas. Y uno de los argumentos que se usa en muchísimas páginas y en muchísima publicidad es que todo el mundo sabe que astrólogos como Isaac Newton fue astrólogo y que para muchos esto ya es una prueba de cómo la disciplina, sea astrología, sea quiromancia, sea rumpología, estas disciplinas pueden ser abrazadas por la ciencia. ¿Vale? Es cierto, la creencia en la astrología y en la numerología ha sido muy popular entre los estudiosos hasta el siglo XVIII. ¿Qué pasó en el siglo XVIII? Llegaron las leyes de Newton, la ley de la gravitación universal. Esto seguramente es de todos. Newton nos suena a todo el mundo, aunque no sepamos exactamente las fechas, ¿no? Pero en el siglo XVII ya el movimiento de los cuerpos celestes, la gravitación, ya se empieza a quitar mucha parte esotérica de la lectura de cómo se mueven los cuerpos celestes. Pero hay algo más que aparece, bueno, no es que aparezca de repente, nada de esto aparece de repente, pero digamos que hay unos cuantos puntos ahí de despegue, que es que despega o empieza a despegar la estadística. La estadística,
como ya sistematización de datos y quizá esto ya no se conozca tanto, ¿no? Y de hecho un ejemplo que a mí me encanta es el de Gaspar Neyman, clérigo alemán, que desarrolló unas tablas de mortalidad con las que combatió una creencia hasta entonces muy popular por la teoría de la numerología de que los años terminados en 7 eran fatídicos. Las tablas de Neyman, y esto es una anécdota que no puedo dejar de contarla, las usa Edmund Halley para predecir el paso del cometa Halley, porque él pensaba que esos cometas que se habían visto en 1531, 1607 y 1682, él tenía la hipótesis de que eran el mismo objeto. Usando las leyes de Newton con las tablas de Neyman, fue capaz de predecir que el cometa reaparecería a finales del 58 o principios del 59. Por desgracia, bueno, apareció, creo que el 25 de diciembre, bueno, no sé si es exacta la fecha. Lo malo es que él pues, se murió antes y no lo pudo ver. Pero bueno, anécdotas aparte, lo cierto es que el siglo XVII y XVIII nos supone un salto cualitativo en ciencia y en el conocimiento del universo. Y en el siglo XX, ya me voy a la parte más estadística de la cosa, en el siglo XX ya es el auténtico despegue del desarrollo del cálculo de probabilidades y de estadística como disciplina científica, con todos los honores. Las labores de Karl Pearson en la formalización de la correlación de Pearson, seguramente los que habéis hecho algún curso todos habéis oído hablar de ella. Ronald Fisher en inferencia estadística, en aprender de muestras para hacer extrapolación a poblaciones, y la gran dama de la estadística, Gertrude Cox, con el diseño experimental, que es la base de lo que se usa para hacer pues, pruebas médicas, por ejemplo. Cada vez que desterramos cosas y que hacemos experimentos en medicina para desterrar o poner en marcha la aplicación de un nuevo medicamento. Pero ya veis, esto es, en términos de historia de la ciencia, es lo más reciente. De las ramas de matemáticas, la más reciente, dirían, ese desarrollo de despegue es en el siglo XX, probabilidad y estadística. Por tanto, diría que en los siglos XX y XXI se consolida ya la incorporación de la incertidumbre como parte de los modelos y no como algo que es antagónico. O sea, había antes la sensación de que si hay incertidumbre es porque no sabemos suficiente. No, la incertidumbre ya, desde luego, nuestro conocimiento va avanzando metiendo la incertidumbre como parte de los modelos. Yo creo que uno de los ejemplos más físicos de esto, obviamente, es el tema de la física cuántica, ¿no? Donde ahí la incertidumbre es parte de los modelos que explican la naturaleza y también la incertidumbre es parte de los modelos que explican los comportamientos sociales. Y así, técnicas predictivas basadas en astrología, numerología, lecturas esotéricas ya quedan fuera totalmente del ámbito científico porque no pasan absolutamente ningún test de validación. Y por eso me he permitido, con ayuda de la IA, hacer esta herejía quizá, que es poner este grabado ahora donde ya la diosa Fortuna y la diosa Sapientia no son antagónicas, sino que pues, se miran la una a la otra porque colaboran. En siglo XX y siglo XXI, la incertidumbre, el análisis del azar es parte del conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo que hice yo yendo a Sevilla no causa la buena fortuna? No. Entonces, ¿por qué hacemos esas cosas? Bueno, pues sobre esto hay... ¿Por qué seguimos haciendo este tipo de cosas? Sobre esto hay trabajos de gente de psicología que analiza esto y, bueno, simplemente comentar aquí, para quien queráis fisgar un poquito más, aquí hay un artículo que me pareció que estaba muy bien, que básicamente lo que viene a contar es que la selección natural favorece sistemas que cometen muchos falsos positivos o falsas causalidades si el beneficio ocasional de acertar es muy grande. Es decir, ¿a mí qué me cuesta irme a Sevilla con mi amiga? Nada, al contrario, pues a pasarlo bien, ¿no? Entonces, esto es algo que hacemos, jaja, jiji, el beneficio de que gane el Atleti es altísimo, la probabilidad de que hubiera causalidad, pues nula, pero bueno, ¿qué más da? ¿No? Vamos para allá. Pero donde sí parece que hay algún efecto significativo es en los resultados de realización de tareas individuales. Esto que hacen los deportistas, tanto rito, tanta cosa,
Bueno, pero es que realmente el efecto de ciertos ritos es exactamente el mismo efecto que el de un refuerzo positivo, que sabemos que tiene efecto significativo. Si yo le digo a mi hija justo antes del examen, estoy contigo, venga, lo vas a hacer muy bien, tal, pues es ese efecto de voy a cruzar los dedos por ti, ¿no? Y es eso, el mismo efecto que un refuerzo positivo. Y aquí también hay un artículo que de 2010, que es este, ¿no? Mantén los ojos cruzados, los dedos cruzados, y cómo ciertas supersticiones pueden favorecer ciertas prácticas por ese efecto de refuerzo positivo. ¿Y la capacidad predictiva? ¿Cómo? No tienen capacidad predictiva, pero sí adivinan cosas. Sí. Bueno, sobre esto ya sabemos bastante también que la lectura en frío esto es algo que funciona. Hay un libro de Ray Hyman, Cold Reading, que es cómo convencer a extraños de que lo sabes todo sobre ellos, y esto es haciendo uso de ciertas técnicas estadísticas muy sencillitas, un poco de resúmenes estadísticos. Podemos aprovechar para adivinar o pensar que estamos adivinando algo porque no somos tan raros como pensamos, y luego está también la parte más psicológica, que es la del efecto Forer. Así que yo, si mi hija me pregunta, me dice mi hija, quiero ser adivina, pues le diría, pues estudia estadística, hija mía. ¿Por qué? Porque puedes decir cosas que, aunque nos parezca que son raras, la probabilidad de acertar va a ser altísima. Si le damos un poquito de misterio al asunto, yo puedo decirle a alguien que veo un accidente, una lesión, una hospitalización de alguien cercano. Puedo ir más allá y hablar de que creo que alguien ha provocado, está a punto de provocar un cambio radical en tu vida. O me mojo más y digo, veo un reencuentro, hay alguien que no está en tu vida ya, pero que de alguna forma es parte de tu historia y o te has encontrado, te vas a encontrar. Bueno, esto, lo de los accidentes. En torno al 10%, en la región europea de la OMS, en torno al 10% de personas al año sufren una lesión o violencia que requiere atención médica. Si tenemos un grupo cercano de 15 personas, la probabilidad de que a ninguna le pase nada en un año es 0,20, el 20%. Es decir, es muy probable que al menos una de ellas sufra un accidente a lo largo del año. Si el número de personas que consideramos cercanas aumenta, pues estamos hablando del 88% con 20 personas y con 30 del 96%. Es decir, no es demasiado decir ver un accidente a tu alrededor, por desgracia. Que alguien o algo ha provocado o está a punto de provocar un cambio radical, pues aquí también, a base de encuestas, vemos que, por ejemplo, aquí hay un resultado de un estudio reciente de familias australianas donde el 70% de las personas encuestadas reportan haber tenido un evento impactante en su vida en los 12 meses previos. Un reencuentro, alguien que ya no está en tu vida, pero que de alguna manera es parte de tu historia y bla, bla, bla. A ver, la probabilidad, esto nos pasa a todos, ¿no? Vas un día y dices, me he encontrado con fulano, pero qué casualidad. Bueno, claro, es muy improbable que con una persona concreta, un día concreto, te encuentres. Puede ser una entre 1000. Pero si tú tienes un convoy social de 30 personas que se han ido quedando por ahí, ¿no? Con las que has tenido un trato, pero ya no tienes trato, y si tenemos unos años, pues hombre, 30 personas tampoco es muchísimo decir, alguien habrás conocido, ¿no? Entonces, ya en los próximos 90 días, teniendo ese convoy social, la probabilidad de que te encuentres con alguna de ellas es altísima. Estamos hablando del orden del 80-90%. Vale. Puede que diga un montón de cosas en esa sesión adivinatoria y que no acierte todas, por supuesto, pero la probabilidad, de nuevo, de que acierte unas cuantas va a ser de clavarla, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la conclusión de esto? Que no somos tan especiales y que el mero azar, nos guste más o menos, explica que de vez en cuando nos pasen cosas que entendemos que son rarísimas. Las cosas raras
son muy normales. Y luego esto lo juntamos con esa falacia de validación personal, lo que se llama el efecto Forer, que es esa tendencia a considerar como muy precisas descripciones que nos hacen vagas, pero que creemos porque queremos creer que están hechas específicamente para nosotros. Queremos sentirnos especiales. De hecho, Bertrand Forer en el 48 mandó una viñeta individualizada a cada uno de sus 39 estudiantes de psicología, diciéndoles que a través de su conocimiento de cada persona les iba a mandar una descripción detallada de su personalidad. Calificaron estos estudiantes con un 4,3 sobre 5 lo bien que les había definido. Las viñetas eran las 39 idénticas, con frases tomadas de un libro de astrología diciendo cosas pues, de estas vaguedades. Tienes una gran capacidad no utilizada que te cuesta aprovechar. Es verdad, ¿cómo me conoce? Tienes una tendencia a la autocrítica y a veces, bueno, algunas de tus aspiraciones tienden a ser poco realistas. Bueno, pues que nos sentimos muy identificados con cosas porque queremos que sean muy especiales para nosotros. Es bastante humano todo esto. Vale, bien, pues yo sigo creyendo en el efecto de los astros porque algo hay. Y ya sabemos, o sea, algo, pues, vale, la rumpología no. La anomancia tampoco, eso que es chorrada, pero la astrología, la astrología sí, porque ya saben, todo el mundo sabe, esto me lo encuentro, todo el mundo sabe, esta frase aparece muchas veces, que hay más Aries, Escorpio y Leo en las cárceles, que hay que cortarse el pelo y las uñas según la fase lunar, o sembrar según la fase lunar, y que hay más partos en luna llena. ¿Hay más Aries, Escorpio y Leo en las cárceles? ¿De dónde viene esto? Pues efectivamente viene de la conceptualización de la astrología, de esa asignación de los Escorpio como dominante y obsesivo, a los Aries que aparecen en listas de criminales violentos, Leo asociado al narcisismo. ¿Pero hay más Aries, Escorpio y Leo en las cárceles? No. ¿Hay más Aries en alguna cárcel? Seguro que sí. Lo raro sería que en todas hubiera exactamente el mismo número el mismo porcentaje de cada signo del zodíaco. Por supuesto, si miráis y rebuscáis, os vais a encontrar con que alguien saca una cárcel donde hay más Aries. Ya, faltaría. Y en otra hay más Virgo, pero esa no la sacan, ¿no? Entonces, aquí esto simplemente es uno de tantos estudios que hay, pues porque como hay esta leyenda urbana, pues la gente se dedica también a contrastar esta falta de evidencia, ¿no? Entonces, vemos aquí en San Quintín, esto es de septiembre del 24, como la distribución de los signos pues es bastante uniforme, como se podía esperar. Y con los partos en luna llena, en 2019 el 20% de las mujeres embarazadas creían que la fase lunar influye en su embarazo. Esto es un estudio realizado por GES Mujer. Y el razonamiento, antes lo hablaba Ricardo de la luna que mueve los océanos, las mareas, y yo este razonamiento lo he oído y de gente lista y inteligente. Y de, hombre, si la luna mueve los océanos, no va a mover los líquidos. Ah, claro, pues esto estaba ahí. Y muchos hospitales, entonces aquí empiezo ya a entrar en la parte que me parece más interesante, ¿no? Que es, vale, y ahora los hospitales refuerzan el área de partos durante la luna llena. Y esto parece ser que se hacía, aunque los datos, bueno, pues se cuidan mucho de decirlo. ¿Pero hay más partos en luna llena? No. No, y 1000 veces no. Pero hasta tal punto que, por ejemplo, en 2003, mi relato que yo me hago, porque, bueno, pues yo tuve 2 partos en cruces en el 93-96 y a mí se me dijo que efectivamente hacían turnos de refuerzo para la luna llena, para las fases, según las fases lunares, ¿no? Y de hecho en 2023 hacen un estudio, yo entiendo que 2 médicos, un médico y una médica, como hartos ya de tener que pelear con esto, hacen un estudio mirando los partos atendidos en los últimos 15 años en cruces para que de una vez por todas descartar que hay más partos en luna llena. Es decir,
no hay ninguna correlación, no hay ninguna relación entre fase lunar y probabilidad de parto. Y sobre la luna llena, pues hay un libro que es del 86, o sea, ya tiene años, pero que yo en su momento lo leí y es muy divertido. La luna estaba llena y no pasó nada. Y habla de muchísimas leyendas urbanas que hay, pues desde el tema de la siembra o de las mujeres embarazadas o del carácter o de las ganas de matar a alguien. Bueno, pues los efectos que tiene la luna llena son los que son, pero no son ninguno de estos, ¿no? ¿Vale? No hay correlaciones, no hay efectos de causalidad, ninguna influencia de la luna en carácter, nacimientos o resultados agrícolas, ninguna capacidad de prever nada sobre el comportamiento humano a través de la astrología, no hay ningún argumento científico para nada de esto, ni se encuentra ninguna relación estadística. Y como mucha gente sigue creyendo en ello, reasignamos los recursos en maternidad para que haya más personal los días de luna llena. Aquí empezamos ya con las preguntas, que es donde yo quiero ya llegar y acabar en esta última parte. ¿Hacemos esto? O como mucha gente cree en esto, generamos estadísticas públicas de las personas internas en centros penitenciarios atendiendo al signo del zodíaco. O como mucha gente cree esto, incluimos el calendario lunar para los estudios de agronomía. O por el contrario, fortalecemos la educación, la capacidad crítica y explicamos mejor lo que sabemos. Es que no hay correlación. Pero si hubiera correlación, ¿sería un signo de causalidad? Bueno, pues aquí ya empezamos a un terreno que es más difícil, pero que, por supuesto, hay mucha investigación hecha y sabemos cómo hacerlo. Correlación implica causalidad. Yo le digo a mis estudiantes de economía, de empresa, que me bastaría con que salieran de la carrera sabiendo que la suma de raíces no es la raíz de la suma y que correlación no implica causalidad. Punto. No hace falta que sepan nada más. Ya está. Pero bueno, creo que una cosa la logro, la otra no sé. Aquí tenéis dos series, bueno, en cada caso muy correlacionadas, y ya me diréis si tiene algo que ver o si las políticas públicas tienen que actuar. En la primera veis cómo el consumo de margarina per cápita está totalmente correlacionado en esos años con la tasa de divorcio en Maine. Los políticos tendrán que ver qué hacen con el consumo de margarina, si hay una relación causal, para evitar tanto divorcio en Maine. La segunda, lo que tenéis es el número de películas en las que aparece Tom Hanks y abajo el número de educadores especiales en Georgia. Si faltan educadores especiales en Georgia, hay que decirle a Tom Hanks que, por favor, aparezca en más películas. Supongo que nadie pensamos que hagamos esto, ¿verdad? Bueno, pues las relaciones causa-efecto efectivamente son una cuestión difícil. Y si la estadística y la probabilidad ha sido algo que se ha desarrollado en los últimos siglos de forma ya más general, pues las relaciones causa-efecto todavía son recientes y tienen mucho recorrido, ¿no? Y tienen mucho recorrido histórico, pero de una manera muy concreta. Por ejemplo, desde los tiempos de Galeno se comparaban ya pacientes tratados y no tratados con un cierto procedimiento para observar si había resultados distintos. Es decir, esa idea, que es la que más recorrido tiene, es la idea de repetir el mismo experimento con o sin el posible factor causal. Esto se entiende, ¿no? Si tengo el medicamento y si no lo tengo. ¿Vale? Hay que hacerlo de forma muy específica, etcétera, etcétera. Pero me quiero centrar en qué pasa cuando no se puede repetir el experimento. Si no tenemos un montón de tierras para experimentar, de planetas Tierra, quiero decir, para experimentar distintas políticas, ¿no? No es tan sencillo. La parte de experimentación en economía, en sociología, en psicología, en muchos otros temas, no son sencillas, ¿no? De hecho, bueno, aquí ya teníamos que Stuart Mill proponía lo que llamaba los métodos de concordancia y diferencia, comparando situaciones similares, tratar de obtener situaciones muy similares a la que queremos estudiar,
donde aparece o no el posible factor causal. Pero ya lo que es la parte más de formalización, de hacer contrastes estadísticos, de ponernos muy serios con estos temas, de nuevo, todo se desarrolla en el siglo XX. Dentro del marco que propone Neyman de resultados potenciales en experimentos aleatorizados, esto lo desarrolla en 1923, y en los años 70 Donald Rubin sistematiza y generaliza este marco. En el 2003, Cliff Granger consigue el Nobel por entre otras cosas y contribuciones en economía y en econometría, por sus análisis de causalidad en series temporales. Lo que quiero decir con esto es que esto es un asunto difícil, pero no intratable, y de hecho se trata y bien por parte de todos los investigadores que hacen econometría y análisis causales. Entonces ahora voy a poneros ejemplos que igual ya no son tan obvios, ¿no? Aquí, igual me tengo que poner las gafas porque no veo nada. Aquí el primero que tengo creo que es el porcentaje de extranjeros, ¿sí? Y el precio medio de la vivienda en Euskadi. Hay una correlación alta. Creo que esta correlación es mayor de un 90%. Aquí, entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con las políticas de inmigración? Pero es que en este otro lo que vemos es la esperanza de vida y su correlación con el precio de la vivienda. ¿Qué tenemos que hacer con la gente mayor? Para que el precio de la vivienda... Y aquí tenemos... Yo sabía que venías y iba a censurar esto, papá, pero... Aquí tenemos la correlación entre el porcentaje de extranjeros y la esperanza media de vida. Y aquí tenemos la relación entre el porcentaje de extranjeros y la tasa de criminalidad. Que si bien las otras tres, la correlación es alta, aquí ni siquiera eso. Explica menos de un 2%. Bueno, yo quiero acabar con estas preguntas, porque ya contestar a esto ya son palabras mayores. Lo que sí la respuesta en general es que en los análisis de causalidad que se hacen sobre los extranjeros, criminalidad, los extranjeros y otro tipo de efectos económicos negativos, bueno, aquí tengo a mi hermano el economista, no seré yo quien me meta en estos berenjenales, pero en general la respuesta es negativa. Y os recomiendo, para quien tenga curiosidad de saber un poco qué hay detrás de estas correlaciones y qué factores latentes hay por debajo, pues os recomiendo mucho un blog de economía, que es Nada es Gratis, donde gente que sabe mucho de estos tipos de análisis de causalidad, pues hacen este tipo de análisis serios para ver hasta qué punto ciertas cosas que nos preocupan influyen en otras cosas que también nos preocupan, ¿vale? Y bueno, sin más, con esto quería acabar. Continuará en octubre, lo dejo aquí, porque voy a seguir hablando de estas cosas y voy a hacer un poco de propaganda de la sesión de octubre y avanzaré sobre estos temas con otro título que va a ser: estos son mis datos y si no te gustan, tengo otros. Eskerrik asko.